Buenos días de nuevo a todas y a todos. Continuamos en el curso de El mundo de Carlos V, la mujer en la Europa renacentista y el nuevo mundo en el marco del Campus Juste 2019. Contamos en esta segunda intervención de la mañana con la doctora María José Encontra y Vilalta. Ella es doctora en Historia con mención honorífica por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Estudió la licenciatura de Historia en la Universidad Nacional Autónoma de México, obteniendo la mención honorífica, y posteriormente realizó los estudios de maestría en la misma institución y en las universidades de Anáhuac, en la Ciudad de México, y realizó la maestría en Humanidades, obteniendo también una mención honorífica. Se ha dedicado a la docencia en diferentes universidades mexicanas y ha impartido también cursos en la Universidad Católica de Colombia, y es autora de diversos artículos y libros relacionados con la temática de las mujeres españolas en el Virreinato de la Nueva España, y actualmente es coordinadora del doctorando de Humanidades en la Universidad de Anáhuac en México. El título de su ponencia varía un poco con lo que tenemos en el programa, lo corregiremos en el programa en el PDF que hay en la página web. Será Mujeres peninsulares en México entre 1519 y 1558, un nuevo paradigma histórico. La profesora Encontra nos acompaña recién llegada desde México, con lo cual agradecemos el esfuerzo que ha realizado para venir desde allí, y la audiencia es toda suya. Muchas gracias por atendernos. Gracias, sí se me escucha, ¿no? Bueno, antes que nada, muy buenos días a todos, y antes que nada dar las gracias al doctor Chaparro, a la doctora Rosa María Martínez de Codes, ya te cambié el apellido, y a Miguel, mil gracias por permitirme estar en este magnífico lugar. Realmente para mí es muy importante. Bueno, efectivamente yo voy a hablar de la cuestión de las mujeres españolas, de las mujeres peninsulares. Voy a utilizar los dos términos de manera indistinta a partir casi desde el momento de la conquista, de cuando Cortés, la empresa cortesiana, llega a territorio mexicano en 1519, y voy a terminar en la década prácticamente de los años 60, ¿no?, que va a abarcar el periodo del reinado de Carlos I. ¿Por qué pongo el nuevo paradigma histórico? Eso, espera, ¿cómo va esto? Va. Voy a hablar de paradigmas, ¿no? Los que están aquí, los que estamos aquí, muchas veces hemos leído, hemos escuchado que el paradigma tradicional, la historia tradicional, la historiografía tradicional, menciona que las mujeres no participamos en las empresas de descubrimiento, conquista y posterior colonización. Eso es lo que hemos vivido durante muchísimos años. Ese es el paradigma tradicional. Está sostenido por muchísima historiografía, digo que no la vamos a mencionar, pero si ustedes hacen un repaso mental, seguramente nos podríamos cansar de tanta y tanta información que habla al respecto. Yo, parafraseando a Peter Burke, por ejemplo, voy a mencionar el nuevo paradigma de historia. ¿En qué consiste ese nuevo paradigma de historia? No tanto de hablar de los grandes hombres, de las grandes mujeres que hubo a lo largo de la historia, sino empezar a preocuparnos, empezar a rescatar, empezar a permitir hablar a esas personas que han estado silenciadas. Digo, no vamos aquí a emitir juicios de valor si esas mujeres, por qué estuvieron silenciadas, por qué los hombres. Digo, eso la verdad yo creo que es un poco, no se ve bien, no tenemos que caer en ese vicio. Pero realmente sí estuvieron silenciadas las mujeres a lo largo de la historia, y la imagen que nos han dado, que nos han transmitido, que llegan hasta este momento, es la imagen que la población masculina, acuérdense de Elam, los semitas que llegan a Mesopotamia y todo, es la imagen que la población masculina ha querido reflejar el modelo que debemos de ser. Existe muchísimo material sobre esos modelos, por supuesto que existe muchísimo material, e incluso hay leyes que lo sostienen, pero en la mayoría de las ocasiones esas leyes, esas teorías no coinciden con la realidad, y en ese sentido hablo yo de el nuevo paradigma de la historia.
¿De acuerdo? Para empezar, antes de introducirnos realmente en el tema que a mí me interesa, que es el que tenemos que presentar aquí, que sería la cuestión de México, Nueva España, yo les preguntaría, ¿las mujeres han participado en la guerra? ¿No? No me lo van a responder, digo, no es el tema de esta presentación, pero sí tenemos imágenes míticas, ¿no? Tenemos mitos que hablan, por ejemplo, de las Amazonas, mito que se va a trasladar a los territorios americanos. Y hasta hace pocos años, realmente la cuestión de los mitos eran cuentos de abuela, que de ahí no los movías. Pero hablando de las Amazonas, y ahí ustedes están ustedes viendo ese mapa, nos decían que más o menos se ubicaban en la zona de lo que actualmente es Ucrania. Digo, eso a nosotros no nos interesa. Pero el mito, ¿no? El mito. ¿Hay algo de verdad en ese mito? Bueno, aquí hay testimonios arqueológicos, ¿no? Bueno, arqueología forense y demás. Sí fueron mujeres guerreras exactamente en la misma zona. ¿Por qué lo menciono esto? Porque nos va a servir como de apoyo para presentar lo que realmente nos interesa. Si nos acercamos ya a nuestra época, la época que yo tengo que presentar, que estamos nosotros todos viviendo, yo les podría decir, ustedes lo saben muy bien, que el antecedente de lo que va a ser la conquista de México, la llegada de Hernán Cortés, va a tener su antecedente directo ¿en dónde? En las guerras de conquista, de reconquista, más bien aquí en la península, y en este caso sería la Guerra de Granada. Las mujeres no hemos pintado nada a lo largo de la historia, las mujeres tenemos que estar como las escopetas cargadas y detrás de la puerta, digo, a lo largo de la historia. Eso es lo que se lee, lo pueden leer ustedes en Juan de la Cerda, a lo mejor Fray Luis de León, Vives y los demás, como que son un poquito más abiertos, bastante más abiertos si los comparamos, pero se quedan cortos hasta nuestra percepción actual, ¿no? El documento que ustedes están viendo aquí pertenece a la Guerra de Granada. Y es de una mujer que recibe pago, tiene por profesión ser maestra en el arte de hacer pólvora. Digo, ¿dónde está el oficio mujeril? ¿No? Digo, ¿dónde lo dejamos? Es maestra en el arte de hacer pólvora, tiene ayudantes también y se le paga un salario. Es un antecedente que nos va ahora sí que acercando a lo que va a ser posteriormente el tema de la conquista, ¿no? Ahora, sí hemos tenido bibliografía, sí se ha trabajado, sobre todo en el siglo XX, como que se ha rescatado, se ha dado voz a esas mujeres que han estado calladas u ocultas en los documentos, porque están en los documentos. Sobre ese sentido podemos mencionar algún interés que se empezó a iniciar al principio del siglo XX, y aquí tienen ustedes las referencias. Del lado derecho, sí, del lado derecho están fuentes contemporáneas a los acontecimientos que seguramente son de conocimiento de todos ustedes. En el caso de México, puedo decir que, bueno, y lo digo con bastante honor, sí, con muchísimo honor. En el caso de México tenemos los trabajos de la doctora Josefina Muriel, que falleció hace unos años, que fue la primera que inició ese interés hacia el estudio de las mujeres, no tanto en el momento de la conquista, pero sí empezó a preocuparse por las mujeres, hizo su tesis doctoral aquí, etcétera. Tenemos, porque todavía vive, la doctora Pilar Gonzalvo, ella también sigue, por cierto española, digo, aclarando, también sigue trabajando el tema de las mujeres, ¿va? Y ahí vamos, o sea, ahí vamos. Hay bibliografía, digo, si les interesa, al final les paso toda la bibliografía, pero hay bibliografía también peninsular, hay bibliografía de parte de los Estados Unidos que confirma eso. Ahora, esa historiografía tradicional que yo la voy a retomar desde Bernal Díaz del Castillo, que me encanta ese hombre, va a ser cruzada con documentos, eso es lo importante. Y esos documentos nos van a dar mayor peso a lo que nosotros podemos decir en este momento el nuevo paradigma de historia. Esos documentos, ¿dónde han salido?
para poder sostener que hubo una importante migración peninsular en lo que es México, en lo que fue la Nueva España. Viene del archivo de Indias, bueno, aquí en Sevilla, que todos seguramente lo conocen y lo han trabajado con diferentes tipos de documentos, cartas de virreyes, permisos de traslado, documentación que está perdida en el indiferente general, en el ramo de justicia. Hay mucha información. Obviamente no es que empieces a trabajar y digas quiero buscar mujeres que llegaron a lo que va a ser posteriormente la Nueva España y que me las desmenuce. Digo, como saben, y si no lo saben, pues vayan descubriéndolo los estudiantes, es un trabajo muy minucioso, ¿no? Y a veces te desespera porque estás horas y horas y horas, días y días y meses y no sale nada. Ahora les voy a decir por qué menciono eso. Tenemos el archivo de Simancas, también se ha revisado. Hay información que no fue dejada para decir que las mujeres habían hecho algo, pero está ahí. Tenemos, el archivo de notarías lo voy a mencionar al final. Tenemos actas de cabildo. Las actas de cabildo de la Ciudad de México, desde 1524, tenemos documentación. Y no saben la cantidad de mujeres peninsulares que llegaron y que son vecinas, se les asigna un solar, mujeres que están trabajando en algún tipo de labor, desde la panadería, desde el comercio, hasta la casa de mancebía, ¿no? Hasta el prostíbulo, el primer puticlub que hay en la Ciudad de México, que todavía existe. Bueno, digo, no existe como… No, María José, no, todavía no existe. Bueno, existe la construcción y hay una placa. No, perdón, no me explico bien, ¿no? Hay una placa que todavía está. Y esa casa de mancebas fue asignada, fue donada por la emperatriz Isabel, porque era un mal necesario. O sea, es interesante hablar de ese, pero no es nuestro tema, ¿no? No, pues sí. El Archivo General de la Nación, interesante el tema, tendrían que organizar un día una cosa de esas, ¿eh? El Archivo General de la Nación, ¿sí? Ay, no, vas. Pero me estoy yendo para adelante, ¿no? El Archivo General de la Nación, también hay mucha información sobre mujeres que llegaron. Puede ser en el ramo Inquisición también. Las mujeres no hemos sido perfectas. Estoy emitiendo un juicio de valor. ¿Estoy yendo para atrás o para adelante? Ya ni sé dónde. ¿Qué he tocado? Yo creo que para atrás. No, yo quiero irme para atrás. No, ya hemos terminado. No, ya sé que están aburridos, pero no. Bueno, en el Archivo General de la Nación, sí, ayúdeme, joven, porque la tecnología no es lo mío. En el Archivo General de la Nación tenemos en ramo Inquisición, tenemos muchísima información de mujeres peninsulares y en cualquier ramo, delitos de fe, ¿no? Porque hay muchísimos delitos de fe, desde el amancebamiento, la bigamia. Las prostitutas no van a ser procesadas hasta donde yo tengo… ahora para adelante, sí. Hasta el encuentro. Ya, vale. Gracias. Espera. Bueno, tenemos muchísima información en el AGN. En tierras hay, también tenemos en justicia, tenemos mercedes, tenemos donaciones, porque muchas veces a la hora de hacer testamentos van a parar a obras pías, capellanías, etcétera, instituciones de ese tipo. Hay muchísimo material. El material que básicamente yo he utilizado en esta presentación fundamentalmente es el Archivo de Notarías de la Ciudad de México. Y sí quisiera mencionar una cosa. En primer lugar, que el archivo durante el 16, a partir de 1525, es el primer documento que nosotros hemos encontrado relacionado con una mujer. Durante todo el siglo XVI, terminaríamos hasta 1600, ¿no? Hay una cantidad impresionante de documentos que acreditan la presencia de mujeres españolas en el virreinato. Una cantidad impresionante, pero
y ahí empiezo yo con los peros, si hacemos la misma revisión durante el siglo XVII, las mujeres peninsulares se reducen. ¿Hay explicación para eso? Bueno, la explicación me la puedo dar yo, ¿no? Que sería, según mi interpretación, es de que es durante el siglo XVI, esos primeros años que van desde el 21 a 1600, definitivamente es un periodo formativo, entonces aparecen mucho más y posteriormente en el XVII la sociedad más o menos ya está conformada y demás y los grandes grupos oligárquicos, etcétera, por ahí iríamos, ¿no? Ahora, ¿por qué las mujeres llegan? Y todavía no empezamos con cifras, que ya las han visto un poquito adelantadas. ¿Por qué vienen? Porque es importantísimo, y lo estoy recalcando, estoy haciendo énfasis, es importantísimo para el imperio, es importantísimo para la corona que la migración sea familiar. Eso también va contra el paradigma tradicional de la historia, en donde los hombres llegaban solos y se portaban muy mal, seguramente también, a lo mejor, pero también las mujeres, ¿no? Venían solos. La corona, desde la época de los Reyes Católicos, y en particular a partir de 1503, se va a reglamentar que toda la migración que llegue a los territorios americanos, la Nueva España, en caso de que sean maridos que tienen en estos territorios, aquí en la península, a sus respectivas esposas, la mujer, y eso a lo mejor también les hace un poco de ruido, la mujer tiene que firmar la autorización para que el hombre se traslade al continente, al nuevo continente, con el compromiso de que en determinado periodo de tiempo, 2 o 3 años, el marido regresa por la mujer o manda a llamar a la mujer y a la familia. ¿Por qué? Porque la migración, y ahí es importantísimo también para entender los elementos de arraigo, estas mujeres, formen parte de la política imperial, es una estrategia colonizadora. Básicamente es eso. Sí se hicieron sus más y sus menos, lo van a ver en algún momento. Empezamos con datos. ¿Cuándo es la primera vez que llegan a territorio americano las mujeres? A partir del segundo viaje colombino. Y son grupos familiares completos. ¿Qué quiero decir con eso? La esposa, la madre de la esposa, los hijos, las sobrinas, hasta los criados, no en el sentido de servicio doméstico, sino criados, gente que ha estado viviendo con esas familias. Llegan desde 1593. La mayoría de esos grupos, que son grupos familiares mayores o menores, se dedican generalmente a la agricultura o se dedican a la artesanía. ¿Por qué? Porque tienen que construir una nueva sociedad, según el modelo peninsular. Eso es lo que van a hacer. En ese segundo viaje o primer viaje, en donde aparecen mujeres, tenemos una cantidad de 308 mujeres, de las cuales la mayoría vienen de la región de Andalucía. Sí tendríamos que ver ahí si realmente todas son andaluzas, porque después de Andalucía, la siguiente región en importancia es precisamente Extremadura. Tendríamos que ver si todas son andaluzas o extremeñas. ¿Por qué? Porque para tramitar se va a tener que trasladar esa mujer o ese grupo familiar a la ciudad de Sevilla y hacer una serie de trámites que también les voy a hablar un poquito, ¿no? La mayoría son andaluzas. Eso es por un lado. Ustedes ven ahí los datos de 2 señoras y eso va contra lo que voy a mencionar, va contra la leyenda, la famosa leyenda negra que se ha creado, se ha alimentado y en algún momento todavía se infla muchísimo más. La leyenda negra, una parte de la leyenda negra de la historia española nos dice que a territorios americanos llegó la pelusa de la pelusa. Seguramente llegaron, no lo dudamos, pero no se permitió, como en lo que van a ser las colonias. Nosotros somos monarquía compuesta, acuérdense, ¿no? Las colonias de lo que va a ser posteriormente Estados Unidos, etcétera, etcétera, ahí sí se permitía el traslado
para fines poblacionales de delincuentes, hombres y mujeres. En términos generales, por lo menos en la teoría, en los reinos españoles esto no sucedió, y precisamente por esa razón se hacía una investigación muy formal en donde, por un lado, limpieza de sangre, la famosa ejecutoria, no podías venir ni de descendientes de musulmanes ni de judíos, conversos, etcétera, etcétera, pero tampoco delincuentes, hombres o mujeres. Yo les estoy mencionando aquí dos, en 1497, son los únicos datos que tengo de estas dos mujeres castellanas que tenían pena de muerte, seguramente se portaron muy mal, ¿no? Y se les conmutó ese castigo para que se trasladaran a las Indias, en este caso a las Antillas, que es la primera etapa, ¿no?, antes de llegar a México. ¿A qué se dedicaron estas señoras? Digo, no lo dicen los documentos, pero lo más probable es que se dedicarían a la prostitución, pero no lo sé, es un juicio temerario de mi parte, ¿no? Sí tenemos esa documentación, pero es rarísima, rarísima, rarísima encontrarlo. En México, y esto ya nos acercamos a la época contemporánea, o sea, contemporánea a los hechos. Dorantes de Salazar nos dice que no nada más los conquistadores fueron hombres muy valientes, sino que las mujeres, y vamos a ver qué mujeres, llegaron y fueron más valientes que incluso algunos señores. Aquí, en esta lámina que ustedes están viendo aquí, no los cuadritos que yo les puse, sino lo que está del lado azul, esto es información, la información que menciona Bernal Díaz del Castillo. Y Bernal Díaz del Castillo nos menciona que en 1519, como saben, llegó Cortés a las costas de lo que actualmente es Yucatán, todo eso. Y ahí se encuentra con dos náufragos, bueno, con uno, con Jerónimo de Aguilar, que Bernal nos dice que lo confundieron por un indígena, porque estaba morenazo, estaba horadado, ¿no? Pero de golpe alguien en ese zafarrancho en la playa, alguien empezó a decir, digo, la frase me la voy a medio inventar porque no me acuerdo bien cómo dice Bernal, pero menciona viva los reyes de España o Padre Nuestro que estás en el cielo, cosas así. Y pues claro, los españoles, ¿qué pasa aquí, no? Y se dan cuenta que es Jerónimo de Aguilar, que les explica que habían naufragado, que lleva varios años en Yucatán. Este señor va a ser muy importante junto con la Malinche, el famoso triángulo con Doña Marina, para la posterior conquista y el encuentro que va a tener el conquistador con Moctezuma o Moctezuma, ¿no? Digo, eso va a ser. Pero ese señor le refiere que en el naufragio habían sobrevivido varias personas, incluyendo mujeres, pero que esas mujeres habían fallecido, según la narración de Bernal, porque las habían puesto a moler maíz. Vaya usted a saber de qué murieron, ¿no? Y los otros terminaron en pozole. Digo, no sé si has comido pozole, pero era carne humana, ¿no? Digo, ahora es con pollo y cerdo, apoyando lo que dices, ¿no? Qué bueno, ¿no? La sustitución, el sincretismo culinario, ¿no? Bueno, nos menciona también de otro náufrago que es Gonzalo Guerrero. Cuando van a buscar a Gonzalo Guerrero, bueno, este señor ya saben la historia, o si no, rápido la cuento, no va a querer regresarse porque él está casado con una señora maya y le dice que él no puede regresar porque qué bonitos son mis hijos, o sea, no. Pero Jerónimo sí, pero sí hacen alusión a mujeres, no dicen quién, ni cómo se llamaban. Posteriormente, el mismo Bernal nos dice que en el momento de la conquista estaba María de Estrada, tenemos el dato, tenemos Francisca de Ordaz, la Bermuda, la mujer del capitán Portillo, pues no teníamos nombre, éramos la esposa, ¿no? Fulana Gómez, la otra Bermuda, tenemos a Isabel Rodríguez, la vieja, María Hernández, y el mismo Bernal nos dice, hay más, que no me acuerdo, ¿no? ¿Cuántas más? Llegan mujeres españolas. En la gráfica que ustedes ven ahí al lado, lo tengo yo hasta de 1521 a 1579.
Y les menciono las mujeres que van llegando. Obviamente, después del proceso de conquista, cuando ya todo está más estable, ¿no?, un poquito más seguro, empiezan a llegar más mujeres, tanto de la península como españolas que ya estaban radicando desde hacía tiempo en las Antillas, pero van llegando. Cada vez se va a ir incrementando esto. ¿Qué es esto? Y sigo con Bernaldía del Castillo. ¿Qué es esto? Es un zompantli. ¿Ubican esto? ¿Han estudiado? ¿Han visto? No tiene, no. Los mexicas o los aliados, los mexicas, sobre todo los mexicas, tenían costumbres un poquito diferentes a los demás pueblos que vivían en la zona mesoamericana. Y una de esas costumbres era que a la hora de guerrear sacrificaban a sus enemigos y los ponían en una especie de estantería, más o menos es esto, en donde los sacrificaban, posteriormente los convertían en pozole, los ofrecían a sus dioses, etcétera, y los cráneos los colocaban en el zompantli. Bernaldía del Castillo nos dice también en su obra que cuando llegaron a esta población, a Centla, lo que llegó a ver era el destrozo, la masacre que habían hecho los mexicas y sus aliados contra un grupo de españoles y también aliados, que podían ser los tlaxcaltecas, etcétera, etcétera. Hombres y mujeres, pero pues no sabíamos sus nombres ni demás. En este zompantli que ustedes ven aquí y que fue localizado en 1997, la antropología forense, bajo la dirección de este arqueólogo Enrique Martínez, nos dice que hay cráneos que corresponden anatómicamente, no me pregunten cómo lo hacen porque no lo sé, pero los antropólogos forenses pueden determinar si pertenece al sexo femenino o al sexo masculino. Y en este caso sabemos que hay cráneos de españolas, pero también de mujeres de origen africano. Digo origen porque no sé si son traídas o los acompañaron directamente del continente africano o si ya eran mujeres criollas, ¿no? O sea, negros criollos en ese sentido, pero son mujeres que no corresponden al entorno mesoamericano. Ahí Bernaldía del Castillo decía, aquí lo estamos encontrando. Aquí hay otro códice que no se ve muy bien, me parece, ustedes no lo ven bien, o sí, bueno, no lo sé. Este es el códice de Tlaxcala, ¿sí? Si ustedes se fijan, donde está la flechita, aparece el nombre de María de Estrada. María de Estrada fue una mujer que también, siguiendo a Bernaldía del Castillo, no tanto a Hernán Cortés, ¿no?, porque es el clásico yoyo, ¿no?, en muchas veces tienes que ir con cuidado. Bernaldía del Castillo nos dice que dentro de esas mujeres tan valerosas hubo una que sobresalió, que era María de Estrada. No se sabe exactamente cómo llegó, sabemos que llegó a partir de la zona antillana, desde la zona antillana, no sabemos bien sus antecedentes. Esta mujer, cuando se da la batalla de la famosa batalla de la Noche Triste, ¿no?, donde los españoles, el grupo de los peninsulares es derrotado, empiezan a huir, sobrevivencia es esencial, ¿no? Pies para que te quiero. Y María de Estrada dice que se enfrentó a sus compañeros hombres y les dijo, más o menos, ¿no?, que no tienen ustedes valor, parecen mujeres corriendo. Y cogió una rodela, ¿no?, y empezó a dar macanazos por todas partes. Eso lo dice Bernal, ¿sí? Una vez más, una mujer española. De hecho, Cortés, posterior a la conquista, que empieza a repartir encomiendas y premios, etcétera, le va a dar justo a María de Estrada, que parece ser que tenía origen converso, también hay que decirlo, le va a regalar una encomienda en Tetela de Volcán, que se encuentra, los que conocen México, cerca del estado, bueno, no cerca, está en el estado de México, de Puebla, perdón, y está debajo del volcán. Ahí le va a dar la encomienda, ¿no? Ella posteriormente se casa y se pierde su historia. Esa encomienda va a regresar a la corona porque no tiene descendencia. Pero es María de Estrada, otra mujer. Ahora,
Las siguientes láminas, que yo no las voy a mencionar una a una, la verdad estoy sumamente emocionada. Me van a decir qué tonta eres, pero somos historiadores, ¿no? Esta información la encontré hace poco buscando otras cosas. Es de mediados del siglo XVI y es una relación de todas las personas que participaron en la toma, bueno, en la conquista de México, el 13 de agosto de 1521. Y empecé a sacar los nombres femeninos. Digo, probablemente hubo algunas más que a lo mejor nadie sabía ni su nombre, pero hay muchas. Y estas mujeres, cuando trabajé yo mi tesis doctoral, porque esto lo empecé a hacer hace unos 15 años, empecé con este tema, no están en las listas de pasajeros, ni en el archivo de Indias, ni siquiera con Peter Boyd Bowman, no aparecen esas señoras, pero de golpe y porrazo me aparecen en un archivo. Y hay muchas. ¿Están estas? Están estas, que casi ni se ven, ¿no? Y vamos. Ninguna de ellas está mencionada, bueno, ni siquiera está en mi trabajo doctoral. ¿Por qué? Porque lo encontré hace poco, ¿no? Más mujeres peninsulares. Aquí hay otras también. Esta es de la zona de los zapotecas, eso también una conquista, también siguen apareciendo mujeres. Eso es importante. Aquí volvemos a tener otro cuadrito en donde desmenucé un poquito hasta el año 79, como les repito, bueno, les mencioné hace un momento, el total de migración, que no quiere decir que haya sido la migración real, porque esto es lo que está en registros. La población, la migración de tipo clandestino debió de ser más importante de lo que pensamos, pero precisamente por ser clandestina, ¿no? Pues no tenemos datos. Los podemos cruzar un poco con Inquisición y a veces vemos que se filtran conversos. Y esos conversos, cuando empiezas a buscar en las listas de Sevilla, de la casa de contratación, no aparecen sus nombres. Eso también te puede indicar. Pero cuántos, tanto femeninos como masculinos, yo no sé cuántos llegaron de manera ilegal. Estamos viendo que se va incrementando. Fíjense bien, el 6.3, 14, 16, van al 28 y si ya llegamos al siglo XVI, casi 17, perdón, llegamos casi al 50%. O sea, es considerable. Y muchas más que llegaron de manera legal, pero el permiso de traslado lo hicieron a nombre de su padre o de su marido y sus nombres a veces no aparecen. Entonces, bueno, son muchas más. También quiero mencionar que a veces no se ponen de acuerdo es lo mismo. Ahora, ¿a qué se van a dedicar estas mujeres en el Virreinato de la Nueva España, en México? Todas las actividades que ustedes se pueden imaginar, y no es precisamente lo que nos decía Juan de la Cerda, o nos decía Fray Luis de León, o nos decían tantos de que la mujer tenía que ejercer oficios mujeriles. ¿Por qué? Porque la mujer es una bestia inestable que fomenta el mal y turba a los hombres. Eso lo decía San Agustín y bueno, y lo siguieron creyendo, ¿no? ¿En qué actividades las encontramos? Las encontramos, esto va de notarías, las encontramos como comerciantes muy importantes, comerciantes medianas, de comercio local o comercio internacional. El día de ayer la doctora Rosa María comentaba de una familia en México que se apellida Icaza. La familia Icaza, que no sé si es esa misma rama, eran españoles, eran peninsulares, se trasladaron primero a la zona actual de Panamá y Venezuela y empezaron a tener contacto comercial con comerciantes de gran escala del virreinato y comerciaban con cacao, ¿no? Son largas distancias, locales y internacionales. Tenemos mujeres prestamistas, ¿no? Está prohibida la usura, ¿se acuerdan? Está prohibido todo eso. Bueno, como se curan en salud, y echa la ley y echa la trampa, en notarías te dice, fulana de tal presta dinero a Mengano, porque puede prestar a mujeres, puede prestar a hombres, a quien sea, por el gran amor que le tengo, o por hacerle una buena obra, y le presto
5.000, lo que sea. Esos 5.000 probablemente no eran 5.000, probablemente eran 2.500, por decir algo, ¿no? Pero tú me vas a pagar en tal fecha los 5.000, ya están incluyendo allá. Si nosotros buscamos estos nombres de estas mujeres y los andamos siguiendo años después, encontramos sus testamentos, tanto de hombres como de mujeres, pero hablaremos de mujeres. ¿Qué pasa con los testamentos? Contra más dinero prestaban por hacer o sea, prestar algo por el buen amor, el cariño que le tengo y por hacerle, etcétera, etcétera, contra más frases de estas encontrabas, ¿qué creen? Los testamentos, las misas, las capellanías, las obras pías, todo eso se incrementaba en la misma proporción, como que es una forma de, ¿no? No sabemos lo que hay ahí arriba, ¿no? Pero por si las dudas, ¿no? Tenemos maestras. Vamos a ver un documento de una maestra que la mencionaron el día de ayer. Tenemos impresoras. Juan Pablo se considera el primer impresor de México. En el contrato que se firma en Sevilla y que está en notarías, aparece el nombre de su esposa, diciendo que va a ayudar en el trabajo de la imprenta. Y lo dice. Y esa mujer, cuando queda viuda, los documentos notariales se sigue comprobando que va a seguir ejerciendo su profesión, ¿no? Tenemos criadas. Las criadas no en el sentido de servicio doméstico, no. Sí las puede haber, pero la mayoría de la documentación se refiere a personas que han sido criadas en mi casa. Puede ser una sobrina en desgracia, un sobrino en desgracia, un pariente en desgracia. Tenemos que ir con cuidado eso, igual que el término de solteras, que lo vamos a ver, y doncellas, que cambia mucho. Yo encontré doncellas que tenían 90 años, pero encontré solteras de 15. ¿Por qué? Porque habían conocido varón, ¿no? Tenemos vígamas. Esto en Inquisición hemos encontrado muchas, y prostitutas también llegan, por lo menos lo vemos en la legislación, que vayan con mucho cuidado los capitanes, los que se encargan, los dueños de una embarcación, de impedir la subida, el embarque de mujeres de moral distraída, ¿no? Y de conducta ligera. Inquisición no las va a procesar porque no es un delito de fe. Ahora les voy a decir. Sí, bueno, ahora les digo por qué. ¿Sí? Esto es lo mismo. Tenemos parteras. Les voy a enseñar un documento. Tenemos encomenderas. También el nuevo paradigma de la historia dice que las mujeres no fueron encomenderas. Por supuesto que sí, fueron encomenderas y encomenderas, ¿sí? Y llegaron a presentarse las encomiendas en los documentos notariales, cuando se supone que no, aparecen. Nosotros damos en dote a mi hija fulana de tal, la encomienda de tal lugar, aparecen. Y las trabajan esas encomiendas. Hay encomiendas que son muy ricas. Tenemos panaderas. Las dos mujeres que ven allá son mujeres ¿puedo hablar un poquillo de ellas? Todavía tenemos tiempo. Son mujeres que podríamos llamar de la nobleza. Todavía no tenemos nobles allá, pero forman parte de esa gran oligarquía. Son personas muy importantes que vienen desde la península. En el caso de Ana Estrada se dice que es nieta de Fernando el Católico. Vaya usted a saber, ¿no? Pero sí, su padre fue tesorero de la Nueva España. Ella posteriormente se casa con el siguiente tesorero. Ella y todas sus hermanas fueron muy buenos partidos que sus padres, María de la Caballería, o Marina de la Caballería, que a veces se la ha confundido un poquito con la famosa Malinche, se encargaron de hacer excelentes matrimonios. O sea, la política matrimonial, la corte también, pero estos eran pequeñas cortes, lo mismo. Ana de Castilla fue la hija del virrey, ¿no? De un virrey arruinado, que nunca pagó la dote, por cierto, y que se casó con un rico minero. Aquí vamos viendo también en esta gráfica más o menos lo que les he estado comentando. Va increciendo la población registrada femenina.
Aquí también, bueno, no se ve muy bien, pero mujeres solas. Las mujeres solas no están bien vistas que viajen. Y si ustedes revisan las cartas de OTE, que rescató del Archivo de Indias, pues hay una serie de recomendaciones morales para las mujeres que viajan solas. No vengas sola. Arrímate con alguna familia, porque una mujer sola, pues ya saben, ¿no? Acuérdense de San Agustín, ¿no? Es una bestia inestable, ¿no? Solteras. Tenemos hijas allegadas y sin especificar. Hay de todo. Esto sigue siendo más de lo mismo. Quedan 8 minutos. Miren aquí, de los primeros prácticamente 19 años, casi desde un poquito antes de la conquista, que ya están los españoles, los peninsulares en Mesoamérica, y tenemos los porcentajes regionales. Y les vuelvo a repetir, los que están registrados, ¿no? Tenemos extremeñas. Por supuesto, de hecho, la primera maestra que tenemos en México, que les voy a enseñar el documento, es de aquí, es extremeña. O sea, la migración de estas regiones, tanto Andalucía y Extremadura, fue importantísima, ¿no? Hay bibliografía más contemporánea también al respecto. Y vamos viendo. Otra de las cosas que a mí me gustó mencionar es que se dice que nada más Castilla fue la única región que tenía permiso para trasladarse. ¿Por qué? Porque Isabel la Católica, etcétera. En realidad, la migración que llegó al virreinato de la Nueva España, al virreinato del Perú, etcétera, etcétera, va a ser una migración multicultural. ¿Por qué? Porque aparte Carlos V abarcaba grandes extensiones de territorio. Por eso no es extrañar que en algún momento ustedes vean Flandes, van a ver Portugal, País Vasco, Cataluña, etcétera, etcétera, ¿no? Digo, cositas así. Esto es exactamente lo mismo, esto es el número de pasajeras que están registradas y lo que representa en los porcentajes totales, ¿no? Son porcentajes altos. ¿Por qué lo hacen estas mujeres? Pues lo mismo que lo hace un hombre. La época de Carlos, la época de Cortés, es un mundo intermedio, o sea, podemos decir que en algunas características son renacentistas, pero en otras todavía son medievales. Pero esta lámina nos indica que son renacentistas, la fama, la fortuna, etcétera. No lo van a dejar de lado. Las cartas, digo, y me voy a ir ahora un poquillo más rápido. Para trasladarse a las Indias necesitas solicitar y presentar una rigurosísima información que se origina en los lugares de nacimiento o en los lugares donde tú eres vecino o vecina en este caso. Las mujeres que se trasladan solas o grupos familiares en donde no van varones, no va el marido, necesitan que el señor que está en las Indias mande a la península una carta que se conoce como carta de llamada, en donde se establece cuál es la profesión que tienen en el virreinato, cómo es físicamente, porque no hay documento nacional de identidad, etcétera. Una serie de documentos que demuestran que esa persona es realmente, ¿no? Y también se les recomienda que busquen al mejor agente comercial que haya en la ciudad de Sevilla, en el barrio de Triana, y hay recomendaciones al respecto. Hay publicidad que se hace en ese momento. ¿Hay irregularidades? Por supuesto que sí. Sí se pide una limpieza, una garantía para llegar a esos nuevos territorios. Hay irregularidades, incluso dentro de grupos familiares. El documento que ustedes están viendo ahí es un documento de traslado, es una solicitud para trasladarse al virreinato. Se jura que la persona indicada, la persona que está relacionada ahí, Ana Báez, es una mujer limpia de sangre. Su marido es portugués, de la región de Portón y que está trabajando, es comerciante en la Ciudad de México, también lo encontramos en notarías. Esta señora, al año siguiente, su esclava la denuncia. ¿Cuánto cuestan los viajes? Pues conforme se va estableciendo el virreinato, los viajes se van incrementando. Siempre se tenía que comprar
el boleto y siempre se tenía que ir acompañado o acompañada del matalotaje. Ustedes viajan por cualquier línea aérea y te dan bocadillos pésimos. Pues aquí era llevar garbanzos, agua, cerdos vivos, porque no habían congeladores, ¿no? Eso es el matalotaje. Aquí tenemos el primer dato, digo, ahora me voy a ir muy rápida, de comerciantes que están casadas y comerciantes que van a llegar a hacer testamentos. Bueno, aquí esta se me saltó. Este es Juan Guerrero, un negro que viene con Narváez, un esclavo negro que obtiene su libertad y es el primero que siembra trigo, ¿no? También tenemos españolas, y esto en notarías, que van a estar involucradas en el comercio de esclavos, aunque nos cueste un poquillo creerlo. ¿Y qué operaciones de esclavos? Tenemos venta, tenemos testamentos, tenemos obligaciones, contratos de trabajo. Estas mujeres van a formar unas pequeñas oligarquías, realmente. Los primeros conquistadores que van a tener dinero, van a tener fortuna, van a tratar de casar a sus hijas con mineros o también con conquistadores importantes, ¿no? Son matrimonios orquestados. Tenemos comadronas. Miren, aquí tenemos una señora que es Francisca Díaz, creo. Esta señora es una comadrona de Talavera de la Reina. Tiene el permiso, se traslada al virreinato ella es viuda, con su hijo y con su esclava. Estos son copias de documentos notariales. Sí, tenemos maestras, mencionaban el día de ayer a Catalina de Bustamante. Catalina de Bustamante, déjenme enseñarles esto, en 1514 su marido solicita permiso de traslado y viene ella con sus hijos y 2 sobrinas, ahí está el documento. Y bueno, bigamia. Aquí nada más les he mencionado hasta qué año, bueno, todo el siglo XVI. La mayoría de estas señoras, y hay una, que si ustedes la ven se llama Quiteria Sánchez, fue bígama por 5 veces. 5, no 1, ni 2, ni 3, 5 veces. Y su último marido, digamos que sobornó a las autoridades para decir que eso no era cierto, que él era el único, pero sí le comprobaron, obviamente piensen qué pasó, ¿no? Y bueno, yo creo que aquí para concluir, pues sí existió una importante migración, una política imperial de colonización y estuvieron en todas las áreas. Y muchas gracias. Sí, muchísimas gracias, profesora Encontra, por esta rica presentación, muy interesante, que realmente pone de manifiesto, ¿no?, lo que fue la emigración de esas mujeres de la península a México y esa importancia que tuvieron, ¿no?, en esa, digamos, asentamiento, en esa colonización, cómo además queda registrado bueno, pues cómo fue incrementándose ese número de mujeres en desde las primeras llegadas de 1493 hasta ya bien entrado el siglo XVI, que llegan hasta el 50%, ¿no?, de 50%. De personas que van desde la península hacia América, y cómo lo curioso y lo que más me llama la atención es cómo van ganando estratos de poder en diferentes, digamos, profesiones que a lo mejor incluso eran extrañas para las mujeres en la propia península, y como allí parece, por ejemplo, en el caso de la notaría, como las mujeres pues van cogiendo, van ganando estos terrenos, ¿no? Tienen profesiones que a lo mejor aquí era difíciles de encontrar. Tenemos para comentar esta intervención, esta ponencia, a María Sánchez Castellanos, que es doctora en Estudios Norteamericanos por la Universidad de Alcalá de Henares. María Sánchez, tienes la palabra, 5 minutos. Hola, gracias. ¿Funciona? Sí. Sí. Hola, ante todo pues darte las gracias porque me parece un tema súper interesante y bueno, quería destacar de todo lo que has dicho que me parece que la mujer peninsular, por el simple hecho de estar en América y no en la península, ya gana un cierto estatus por el simple hecho de ser blanca, ¿no?, por su blancura, porque
de hecho, era, como tú bien has dicho, una estrategia de la corona de que emigraran mujeres y familias completas para como añadir un porcentaje de blancura a la población total de Indias, porque así, quiero decir, cuantas más familias blancas tenga la corona para comunicarse con ellas y controlar a la población indígena, es una estrategia colonizadora bastante clara. Entonces, de esta manera, fomentando que las mujeres peninsulares emigraran a Indias, favorecían que se formaran familias completas, familias blancas, y que los conquistadores no se vieran obligados, por así decirlo, a formar familias con mujeres indígenas, porque cuanta más escasez de mujeres blancas haya, más se va a producir este mestizaje, que al principio pues intentan evitarlo, pero al final acaba siendo inevitable. Y pues cuanto más se diluya esta línea, que al principio es muy clara entre quiénes son blancos y quiénes son indios, es mucho más difícil controlar a quién es quién, ¿no? Y qué nivel de estatus tiene cada individuo en la colonia. Y porque el estatus social en la península pues depende del grado de nobleza, etcétera. Pero como tú bien has dicho, en las colonias no hay, al principio no hay títulos nobiliarios ni nada. Entonces, el estatus social en la colonia depende del grado de blancura. De pigmentación, sí me escuchan, ya no uso eso, ¿verdad? Bueno, aquí 2 puntos para empezar, porque tienes una lista muy larga. Aquí los primeros 2 puntos. Yo no percibo por la documentación que sea tan importante al principio que la mujer blanca, simplemente lo hacen como elementos de arraigo, la familia, la familia y la familia. Entonces, ya, y para evitar uniones que no están bendecidas, que no son legales. Eso es. Ahora, en cuanto a los matrimonios mixtos, si tú ves toda la documentación de casi hasta finales del 16, no hay problema en cuanto a los mestizos, porque muchos de los mismos conquistadores se van a llegar a casar con Sacramento, o sea, estoy hablando de Sacramento, se van a llegar a casar con indígenas. Juan Jaramillo, por ejemplo, se casa o lo casan, eso ya no lo sé, ¿no? Digo, vamos a dejarlo ahí. Lo casan o se casa con Doña Marina, con la famosa Malinche. Y los hijos, que son mestizos, no se ven mal, o sea, no se perciben, no se ven mal. Pero esos mestizos, conforme va aumentando la cronología, empiezas a ver en las mismas disposiciones de cabildo, empiezas a ver leyes que dicen: cuídate de los mestizos, porque los mestizos, vete con cuidado. Y entonces se empieza a juntar, porque no nada más fue población, la unión entre el blanco, el peninsular, el europeo, con indígena también llegan elementos africanos, ¿no? De origen, o vienen de África. Entonces, conforme va pasando el tiempo, la población mestiza la empiezan a como que con cuidado, ¿no? Porque estos no sabemos bien, pero los primeros años no. Y siempre intentando fortalecer, por ese fin de migración, lo que es la política imperial, ¿no? De arraigo y colonización. Sí. ¿Otra pregunta? De hecho, sí que vemos que en el siglo XVI hicieron todo un estudio que hoy llamaremos genealógico de todas las posibilidades de mestizaje. De las castas, ¿no? Sí, las castas, pues hay más de 1000 castas. Y vemos que de hecho, como tú dices, contra los mestizos de peninsulares con indios no tienen tanto recelo como con los mestizajes con los negros, porque lo he consultado ahora y, por ejemplo, la lista empieza: un español con una india se llama mestizo, un mestizo con una española se blanquea y se le llama castizo. Ahora, un castizo, que ya es más blanqueado, con una española otra vez, se le vuelve a llamar español. O sea, se le considera español
de pura ley, ¿sabes? Y entonces, luego, resulta que con los negros no pasa igual. Un español con una negra, que le llaman mora, porque utilizan todo el bagaje español de los africanos en España, se le llama mulato. Y luego, un mulato con una española se blanquea, pero se le llama morisco. Luego, un morisco, que ya es un poco más blanqueado, otra vez con una española, se le llama chino, no se le llama español. O sea, es el mismo proceso con los indios, se le vuelve a llamar español, pero si es con los negros, no. En eso, bueno, totalmente de acuerdo contigo. Depende de la pigmentación, yo eso lo decía Edmundo Gorman hace muchos años, depende de la pigmentación, vas a tener un mejor trato y puedes subir, porque los testimonios parroquiales, las actas de nacimiento, las actas parroquiales de bautizo, sí te aparece a qué grupo perteneces. Ahora, si te aparece español, no quiere decir que hayas nacido aquí en Extremadura, quiere decir que no has tenido mezcla de, pero claro, la pigmentación y la genética, digo, a veces juega para arriba o para abajo. Ahora, tú hablas de los blancos y las personas de color negro, la gente de origen africano. En notarías hay unos documentos interesantes. Yo hablé de la relación, bueno, nada más la mencioné, la escribí aquí, la relación de las mujeres que tuvieron alguna cuestión con la esclavitud de origen africano. Si tú ves los testamentos, soy mal pensada, perdón, digo, sí, aclarando. Si tú ves los testamentos de mujeres que la esclavitud de origen africano sí es frecuente en ese mundo del 16, del 17, etcétera. Sí lo es. Hay muchos hombres que a la hora de fallecer ahorran, liberan a una mulata, no a una mulata, a una esclava negra y a su correspondiente, al hijo de la esclava, que dice que es mulatillo, que porque ha trabajado mucho con él, bueno, con su familia, y que cuando él muera, pues en agradecimiento le deja dinero, le da la libertad, y el niño, yo no lo he dicho, lo estás diciendo tú, pero por ahí voy. O sea, eso tú lo has dicho, ¿sí? En cambio de mujeres, no tenemos ese porcentaje. Piensa por qué. Digo, ¿por qué podemos pensar así? Y hay un caso de una mujer un poquito más adelante, que ya se había muerto el emperador, y todo, y va al notario y libera a dos, y con el mismo formato, porque han sido muy buenas chicas, y cuando ella se muera, pues por el buen trabajo, por el cariño que tienen, porque muchas veces servían de nanas, o sea, servicio doméstico, etcétera, y les da la libertad. Estas dos señoras, que tienen su nombre, seguramente se pusieron contentísimas, pero algo pasó en la tarde-noche, porque al día siguiente la misma señora regresa con el mismo notario, digo, si les interesa ese dato lo tengo, va al mismo notario y dice, lo que escribí, lo que te dije ayer, nada, cataplum chimpum, estas señoras van a ser esclavas y cuando yo me muera las van a heredar mis hijas y sus hijos. O sea, ¿qué pasó? O les tiró el pelo, o cocinó mal, o ve a saber tú qué pasó. No lo dice el documento, pero sí hay mayor incidencia de población masculina haciendo esto. ¿Qué quiere decir? Que se cruzaban, o sea, como decían en términos inquisitoriales, es el acoplamiento, es la fornicación, acoplamiento entre dos personas, ¿no? Con cariño o sin cariño, pero sí, eso es, ¿no? Eso es. También te quería preguntar si sabes si la mujer española en la América hispana está mejor considerada o tiene un estatus mayor que la mujer británica, por ejemplo, en lo que es Estados Unidos hoy. Porque, por ejemplo, yo estaba diciendo que por el simple hecho de ser español, o sea, de ser blanca y estar en América, tiene ya un estatus social superior a todas estas razas que hemos dicho que están por debajo de ella por no ser así de blancas. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando se libera a los negros después de la guerra, se les da el derecho a voto a los hombres, da igual, hombres blancos o negros, y a las mujeres no. O sea, quiero decir,
el hombre negro tiene más derechos que una mujer blanca. ¿Eso pasa en España, o sea, en Hispanoamérica, bueno, en algún momento? A ver, en México particularmente no va a ser hasta la década de los 50, durante la presidencia de Ruiz Cortines, que se le va a dar voto a la mujer para poder elegir presidentes. Ya no hablo de cuestiones municipales, para presidente. Yo creo que eso ha sido general. Ahora, en cuanto a poner lado a lado la evolución que tuvo lo que actualmente, como dices, Estados Unidos con los territorios que pertenecieron a la monarquía hispánica, es muy distinto. La migración, piensa que España, yo así lo veo, la historia de España, los habitantes que han estado aquí casi desde Neandertal, ¿no?, somos un pueblo muy mezclado. O sea, España ha tenido, desde los fenicios, griegos, cartagineses, romanos, muchísima migración, y no se ve como los futuros pobladores de lo que es Estados Unidos, las famosas 13 colonias. Va a ser muy diferente. El español está acostumbrado a mezclarse, el sajón no, y realmente no fueron porcentajes tan elevados, pero yo no creo que sea prudente comparar en mismos niveles, las mismas categorías, no, es diferente. Ahora, lo que sí dices de que si las mujeres mujeres de Extremadura, mujeres de Granada, mujeres de donde sea, se van a las Indias y elevan, lean, yo los invito a que lean las cartas de Enrique Ote, hombres que están, familias que ya están establecidas en América, cualquier lugar, puede ser México, puede ser Panamá, puede ser cualquier lugar, te dice, por favor, ven, o sea, yo te mando el dinero, hacemos la solicitud, te mando dinero, aquí vas a vivir como una reina, vas a tener gente a tu servicio, se atan perros con longanizas. Esa expresión que aquí se utiliza, perros con longanizas, atraviesas el charco, lo seguimos utilizando, ¿sí? Son expresiones que lo lees, sí, se sube. Ahora, se sube de nivel, eso es lo que se aspira. No quiere decir que todos los peninsulares que llegaron allá se convirtieron en nobles y vivieron en jauja, o sea, definitivamente no. Tú lo ves en documentación que hay mujeres que cuando fallece el marido son esposas de conquistadores empobrecidos, porque no es lo mismo ser amigo de Cortés, que te va a regalar una gran encomienda, que ser un encomendero de un pueblo de la región actual de Hidalgo, que nada más hay cactus, ¿no? O sea, no hay nada, ni siquiera minería. No es lo mismo. Entonces esas señoras, cuando enviudan, piden a la corona una ayuda. Y bueno, y te das cuenta ahí de que no tienen ni para comer. Y también entiendes porque hay muchas mujeres, también hombres, que se casan 2, 3, 4, 5 veces. ¿No? ¿Por qué? Pues porque a veces queda sola y desprotegida. Ahora, la mayoría, digo, y esto no es la presentación de aquí, pero tendría algo que ver, cuando se ha trabajado mujeres empresarias, con el término actual de la palabra, yo sé que en el XVI no es tan correcto, pero mujeres empresarias en el siglo XVI, te das cuenta que empezando por Ana de Estrada, que la he mencionado, o Beatriz Andrada, muchas, son mujeres que una vez quedan viudas se convierten en felices viudas, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen mucho dinero, tienen poder, controlan el consumo de carne en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque tienen estancias de ganado en la zona de Tamaulipas y los van bajando. Y no es nada más el ganado, son los cueros, es la carne, es la cera, es todo. Y ves empresas. Van diversificando y son mujeres que no se vuelven a casar. Digo, también hay hombres que en el testamento dicen, le doy tanto a mi mujer, pero si se vuelve a casar lo pierde todo. También hay de todo en notarías, ¿no? Pero bueno. Muchas gracias. Intervenciones por parte del público. Concha. Sí, aquí. Y allí tenemos una, dos. Vale, dos por allá atrás. No, yo simplemente, ya sabéis que siempre le pongo la nota un poquito movida. Hay una teoría que yo trabajo en migración desde hace
miles de años. Y hay una teoría que acuñé pues, después de ver los documentos, ¿no? Es decir, desde 1502 están haciendo lo que se llama la legislación sobre reunión de familias, continuamente, para que ningún español pase a América sin la mujer, tal y cual, ¿no? Y ellas tienen que dar el permiso. Entonces, yo trabajo zona Río de la Plata, ¿no? ¿Por qué no había manera humana, aparte de las cartas de Ote, no había manera humana de que volvieran a por sus mujeres? Porque imaginaros la española del siglo XVI con 8 refajos. Y estos llegando a la zona guaraní, con unas que además las entregaban porque era un honor que el que llegaba tuviera a sus mujeres, las hijas, las mujeres todas súper limpias, de los ríos maravillosos, el pelo divino que hemos visto. Y tenían que volver por la española de los 7 refajos, no volvía ni uno. Entonces las cartas de llamada debía ser alguno, yo qué sé, que se hubiera enamorado, cosa que pasa, pero nada más. Entonces la teoría, hay que ir a la realidad, esa es la realidad. No había manera humana de que volvieran a por sus mujeres, ni las llamaban ni nada, llamaba uno de cada... Bueno, muchas nada, gracias. solo eso. Muchas gracias, Concha, por esta aclaración. Bueno, tenemos allí al fondo. Sí aparece eso. O sea, sí se registra. Ramón, allí al fondo. Hay cariño. Sí. ¿Puedo responderte? En las cartas de Ote sí hay datos, lo que pasa que es la separación o el divorcio a la española, o sea, hay cartas que dicen, por favor ven, que sin ti yo no puedo vivir, o sea, sí se ven los afectos, pero claro, si yo me llevo mal con mi marido, pues la verdad se fue a las Indias, que se quede con las Indias, ¿no? Sí, porque yo estoy mucho mejor en mi pueblo, que a veces me manda dinero. Digo, claro, ¿no? En eso tienes toda la razón, pero sí aparecen esos datos, sí aparecen, digo, no tengo por qué dudar de que hubieran relaciones afectivas, ¿no? Sí, te presentas y preguntas. Buenos días, soy Rocío, doctoranda de Historia del Arte en la Universidad de Sevilla. Me gustaría preguntarle si tiene o ha tenido constancia documental de algunas mujeres peninsulares que se trasladaron allí hasta México y que desempeñaron los oficios artísticos ya de manera independiente, no vinculadas con un hombre y no solo como viudas después de... Digo, yo creo que esa pregunta no te la voy a responder con puntualidad. ¿Por qué? Porque sí quieren arte, aprecian el arte, piensa que los talleres están en el interior de las casas. Digo, y ahí no tienes ninguno. Seguramente el marido, el hermano que era pintor, ellas conocían de su oficio, pero que yo sepa de manera oficial, que te pueda decir en tal documento, tal mujer vendió. Sí sé que hay mujeres albañiles, pero no son artistas, ¿no? O sea, sí están ahí porque están en cabildo. No te podría decir, seguro que las hubo y en los monasterios, en los conventos, sí sabemos que dentro de la misma orden se hacían ilustraciones, pero de la manera como me parece que tú estás haciendo la pregunta, no te puedo responder, no lo encuentro, ¿no? Tenemos otra pregunta allá al fondo. Me voy a levantar para que... Sí. Hola, buenos días. Mi nombre es Nayeli Jiménez, soy profesora de la Universidad Autónoma de Yucatán. Me pareció una charla estupenda, muy informativa, sobre todo me encantó cómo ponías las gráficas y cómo veíamos la evolución del proceso de la migración de las mujeres hacia el antiguo territorio mesoamericano o Nueva España, ¿no? Solamente una cuestión así, porque hablábamos de los clanes del Zompantli y demás. Este hecho evidentemente es bastante recordado en la historia, ¿no? de México, sobre todo porque se trata de una caravana que fue atacada por los indígenas de Sultepec, que es recuerdo que es más o menos Sultepec, es más o menos el territorio de Tlaxcala, perdón. Sí. Y evidentemente habían mujeres y bueno, la forma fácil de identificarlos es simplemente por caracteres osteológicos y demás, entonces es muy evidente, ¿no? Y también evidentemente habían mujeres de las Antillas y también habían mujeres de la zona africana, ¿no? Ahora, yo tengo una pregunta, porque sabemos que el territorio novohispano, la Nueva España, es bastante extenso, bastante vasto, seguramente con condiciones climáticas adversas para cualquiera que se adentraba a estos territorios bastante, hasta cierto punto, no muy amigables, ¿no? Para los españoles que se adentraban a ellos. Me gustaría saber, no sé si tienes algún dato en las referencias históricas, en los archivos, ¿cuál fue el destino de las mujeres? Es decir, o sea, toda esta oleada de migración
de mujeres con sus familias que viajaban solas, ¿se distribuyeron uniformemente por el territorio novohispano? ¿Se movieron? Sí, eso es lo que me estás preguntando. Sí, exactamente. O las que, bueno, algunas sí murieron, claro, pero las que lograron establecer en territorio novohispano, en la Nueva España, ¿hubieron algunas áreas preferentes quizá por zonas, no sé, la costa, la península de Yucatán o Veracruz, de México? Las costas no, digo, sí está la ciudad está la Villa Rica de la Veracruz actual, son lugares que hasta hace casi 100 años no eran muy sanos, porque había mucho mosquito, o sea, la gente trataba de estar muy poco tiempo. De hecho, la famosa Nao de China, que no venía precisamente de China, venía de Manila, la autopista internacional de esos siglos era Manila, Acapulco, rápido, Acapulco, Ciudad de México, Veracruz, pero la feria no la hacían en Veracruz, la hacían en la ciudad de Jalapa. ¿Por qué? Porque era más sano, ¿no? Y podías estar, tanto los comerciantes peninsulares como los de otros lugares, era más sano. Ahora, ¿en qué lugares se van a quedar estas señoras? La mayoría intentan quedarse en lugares donde ya están colonizados. La Ciudad de México, ¿no? Lo que es actualmente la Ciudad de México, la ciudad de Puebla, y conforme va avanzando el famoso Camino de la Plata hacia el norte, el Camino de Santa Fe, vamos a ver que se van descubriendo reales de minas, Zacatecas, etcétera, pero la mayoría quieren quedarse en lugares que ya ha pasado el peligro. Pasando Querétaro, era tierra de chichimecas, o sea, Querétaro fue atacada por los apaches en el siglo XIX, o sea, es una fecha muy cercana a mí, digo. Pues sí. Y sin embargo, yo nací en el siglo XX. Claro, ¿no? me resulta muy curioso porque aún a pesar de estas adversidades que podían haber, por ejemplo, en la península de Yucatán sí que tenemos algunos registros, ¿no? Sí. De mujeres desde el siglo XVI o XVII, ¿no? Con todo y la humedad, con todos los mosquitos, con todo lo que pudiera haber. La pregunta era si estas mujeres que lograron establecerse ¿vendrían de alguna región específica del Reino de España o era por simplemente cuestión? No, piensa que el puerto de entrada va a ser el puerto de Veracruz, la zona de Veracruz. Y de ahí se pueden trasladar, pueden ir a tierra firme, pueden ir a Panamá, pueden ir a Portobelo, pueden ir a Venezuela, o sea, se van a distribuir. Claro que hay encomiendas en Yucatán, tenemos la familia Montejo, o sea, toda esa gente se queda ahí y de ahí también va a iniciar viajes de exploración hacia otros territorios que abarcan actualmente, bueno, que ahora ya no forman parte de México, ¿no? Sí, normalmente se quedan y se establecen en esos lugares, ¿no? Muy interesante, muchas gracias. No, por nada. Gracias. María José, enhorabuena porque me ha encantado y es un tema que también he seguido yo, he impartido en clase. Lo que me ha llamado la atención porque contesta un poco la pregunta de mi anterior, que ha intervenido anteriormente, son los bienes de difuntos, porque gracias a los bienes de difuntos se sabe precisamente ese devenir de de las que llegan a la península, el devenir y sobre todo los bienes materiales que se subastan ahí para recaudar el dinero y que venga a la península a sus herederos directos. Creo que esa institución pues es primordial y además… No, sí hay. Hasta cierto punto, pues me callo porque me han dicho que queda muy poco tiempo. Sí, me queda poco tiempo. Sí, bienes de difuntos hay, ya hay muchísimo material al respecto que puedes tú rescatarlo. Hay muchísimo. Digo, ahora te voy a contar algo de una señora de Manila, pero sí, bienes de difuntos, ya. Muy bien, pues llegamos al final de esta intervención, nos sobran incluso unos segundos. Muchísimas gracias por dar visibilidad a todas estas mujeres que partieron hacia Nueva España. Creo que es un trabajo que va a quedar ahí porque era bastante desconocido cuál había sido esa migración, ¿no? Femenina hacia América en este periodo, y la lista que has dado y la situación en la que se trasladaron y cómo luego se situaron allí, creo que es bastante significable y pone de manifiesto la importancia de este curso, ¿no? Para poner, digamos, en primera línea a esas mujeres. Muchas gracias a la ponente, muchas gracias a la comentarista. Un aplauso.